Este sermón corresponde a la serie de sermones del libro Hechos de los Apóstoles, predicado en la Iglesia Bautista Santísima Trinidad de Isla de Maipo. Que el Dios Uno y Trino te bendiga. Vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículos 12 al 26. Aquellos que hayan encontrado la palabra del Señor y en señal de reverencia a ella, quieran ponerse de pie para su lectura, la leeremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Oremos al Señor. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por la lectura de tu palabra. Palabra que fue inspirada por tu Santo Espíritu, y ante la cual, Señor, inclinamos nuestros rostros y nos cubrimos porque de ella, Señor, tú estás en ella, y ella nos habla de tu gloriosa santidad y de cuánto te necesitamos, y debemos agradecerte por Jesucristo. Te pido en esta hora, Padre, que cautives nuestra mente por un par de minutos para la contemplación de tu palabra, para que nuestras voluntades, nuestros corazones, nuestras emociones sean transformadas. Señor, ayúdanos en esta hora, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En primer lugar, es una alegría para nosotros tenerlos acá en la casa. Es una alegría para nosotros poder compartir este espacio, reacomodarlo para que pudiésemos estar y que no tengamos temor de los comienzos pequeños, porque vamos a ver esta mañana por nuestro texto un acercamiento a la primera reunión de la iglesia, a la primera reunión en que la iglesia ya no cuenta con Cristo físicamente para estar en medio de ellos. Así que es un enorme paso para la iglesia, un enorme momento de transición para la iglesia,
Yo les pregunto a mis hermanos, ¿a cuántos les hubiese gustado estar en una reunión con los apóstoles? ¿O a cuántos les hubiese gustado ser parte de esta iglesia primitiva? ¿Cierto? Todos pensamos que mientras más cerca de la iglesia primitiva, mejor andaban las cosas, y todos hubiésemos querido ser parte de este movimiento naciente. Obviamente, esto después de 2000 años de historia. Porque como veremos en nuestro texto, la gloria de la iglesia primitiva no se deriva o no es en realidad la gloria que nosotros hoy día consideraríamos como iglesia contemporánea. La iglesia primitiva es una iglesia pequeña, sin un lugar establecido formalmente para el culto o la adoración, y es una iglesia que cuenta con problemas desde su origen. Traidores entre medio de ellas, que tienen que buscar sucesores legítimos. Así que el Señor nos ayude por medio de este viaje. ¿Recuerdan, mis hermanos, qué fue lo último que estuvimos escuchando en la predicación del domingo? Varones, ¿por qué miran hacia el cielo? Aquel Jesús que han visto subir, Él mismo volverá otra vez. Y nuestro texto comienza entonces diciendo, el versículo 12, Lucas nos hace una conexión radical, ¿cierto? No nos explica mucho más de lo que pasó, al menos en el texto de Hechos. Sí nos dice en Lucas capítulo 24, ¿cierto? Que ellos volvieron con gran gozo, habiendo adorado al Señor. El Señor fue llevado arriba, podríamos pensar, ¿cierto? En la entrada de nuestro Señor a la gloria, en el Salmo 24, Cristo llegando, ¿cierto? Ábranse puertas eternas que entrará el Rey de Gloria. Pero lo que nos queda a nosotros es lo que ocurrió con estos hermanos. Y Lucas comienza diciendo, entonces volvieron ¿a dónde? A Jerusalén. Desde el monte que se llamaba del Olivar, o en otros casos, ¿cierto? El monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y no es que fuera el día de reposo, para ir aclarando algunas notas, ¿cierto?, que puedan hacer en la Biblia, sino que había una distancia que estaba establecida, ¿cierto?, por la Mishnah, creo que se pronuncia, ¿cierto?, estos comentarios acerca de la ley, que en el día de reposo no podían andar más de cierta distancia. Entonces, ¿cómo se medía la distancia? Un día de reposo. Y un día de reposo equivalía a lo que nosotros consideraríamos cerca de 1 kilómetro. Más o menos de aquí a el paradero, ¿cierto?, del Álamo Guacho, o el paradero que está al inicio, ¿cierto?, donde está la cancha. Cuando ustedes entran, ahí está, más o menos hay 1 kilómetro de acá hacia allá, 300 metros más. Hay mucho viento, mucho viento. Así que esa es la lógica, ¿cierto? Lucas dice, los discípulos recorrieron más o menos 1 kilómetro hasta llegar a Jerusalén. Y es curioso que el Evangelio nazca del mismo lugar donde Cristo fue crucificado. Jerusalén para los discípulos es el lugar del enorme fracaso que supuso en algún momento el ministerio de su Señor. También es el lugar donde la gente más hostil está. Jerusalén es el lugar de los culpables de haber crucificado al Hijo de Dios. ¿Pero a dónde tenían que ir? A Jerusalén. Comiencen desde Jerusalén, ¿cierto? Y esperen en Jerusalén. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron ¿a dónde? Al aposento alto. Y esta es una primera cosa que debemos considerar. ¿Alguien conoce Notre Dame, la catedral? Por imágenes, ¿cierto? La misma que se quemó hace un tiempo atrás. ¿O alguien conoce la Basílica de San Pedro? Por fotos, ¿cierto? O más cercano, tenemos un templo acá a 15 metros. Pero ¿dónde comienza la iglesia?
No comienza con un templo, sino en un cuarto, con gente un poco más aglomerada, amotinada, quizás sin un púlpito formal, sino con gente que tienen una cosa en común. ¿Saben cuál es el lugar más diverso de la Tierra? No las marchas LGTBQ+, sino este espacio. Imagínense los personajes que convoca este aposento alto. ¿Quiénes están allí? Jesús. Está Pedro, Jacobo y Juan, que son los únicos apóstoles, ¿cierto? El tridente ofensivo de los apóstoles, que siguen siendo mencionados en el resto de la Escritura. De ahí para adelante, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hermano de Jacobo, todos ellos desaparecen de la narrativa bíblica posterior. Nos quedamos solo con tres: Pedro, Juan y Jacobo. Y esto de inmediato nos enseña algunas lecciones. Primero, esta congregación, y debemos quitarnos la idea de que la iglesia primitiva era una iglesia profundamente perfecta, que convocó solo a lo mejor de lo mejor, sino que la historia nos dice que allí estaba Pedro. ¿Recuerdan quién fue Pedro hace un par de días atrás de este evento? No habían pasado más de 2 meses más o menos, ¿cierto? Desde que Jesús había sido muerto y crucificado. ¿Quién fue el que lo negó? Pedro, y con él todos los demás. Pero aquí está Pedro. Hermanos, hay lugar en la iglesia para los que han caído. ¿Quién está acá? Aparte de Pedro, está Jacobo, que sería el primero de los apóstoles en morir. ¿Quién más está acá? Está Juan, Juan el discípulo amado, el mismo que dijo que caiga fuego del cielo sobre estos, pero que termina escribiendo las 3 cartas gloriosas del amor, ¿cierto? Y el Apocalipsis al final de nuestras Biblias. ¿Quién más está acá? Está Andrés. Andrés, el primero de los apóstoles en creer, cuando escuchó a Juan el Bautista decir: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está Felipe, el hermano de Natanael, el que le dice, ¿cierto? Un gran mensajero inicialmente les dice: hermano, hemos encontrado al Mesías. ¿Quién está acá? Está Tomás, el incrédulo, que ya para este punto ha dicho: Dios mío y Señor mío, junto con Atanasio. Aquí está Bartolomé, seguramente, o la mayoría está de acuerdo que es Natanael, el mismo que dijo: ¿podrá de Nazaret salir algo bueno? Está Jacobo, hijo de Alfeo, está Simón el Celote, un radical de la época. Ellos eran los nacionalistas. Se les culpa a los celotes, ahí los que saben más de historia, de ser aquellos que lideraron la revuelta, ¿cierto?, que terminó con la destrucción de Jerusalén. ¿Quién está acá? Judas, hermano de Jacobo, y algunas otras traducciones dicen Judas, el hijo de Jacobo. Entonces no hay claridad específicamente, pero nosotros lo conocemos como Judas Tadeo. ¿Cuánta diversidad reunida? Pero no solo ellos, también está acá las mujeres, dice el versículo 14, María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Había un patio para las mujeres, ¿cierto?, en el templo. Pero en la iglesia primitiva, las distinciones por sexo delante de Dios no tenían cabida. Mujeres y hombres podían adorar en conjunto. Aquí hay inclusión para nosotros. Ahora, ¿qué están haciendo ellos? Y este es el primer punto
de nuestro texto, si nosotros quisiéramos preguntarnos qué hay en la iglesia primitiva, qué cosa los distingue, el primer punto es que creían todos en Cristo y estaban unidos. Lo que mantiene a este diverso grupo no es que sean buenos amigos, no es que sean todos conocidos o hayan practicado un oficio parecido. Tenemos a Mateo, publicano. ¿Alguien sabe cómo eran tratados los publicanos? Como traidores, con desprecio, ¿cierto? No hagamos tal de estar cerca de ellos. Pero en este grupo, ¿qué dice el versículo 14? Todos estos perseveraban, ¿cómo? Unánimes. Y este texto, perseveraban unánimes, dice que la traducción, ¿cierto?, de las palabras que están en el original, unánimes implica que tenían una misma mente y una misma pasión. Hermanos, la única razón por la que nosotros podemos estar juntos, incluso como familia, es que creamos en un mismo Cristo. Es que todos nosotros seamos testigos, ya sea por la experiencia de haber sido cambiados por el Señor de su resurrección. Necesitamos contemplar al Cristo crucificado y resucitado. Eso es lo único que puede hacer de una iglesia, de la iglesia primitiva, un lugar tan diverso que se mantenga unificado. Ahora, pensemos en esta compañía. Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué cosa? En oración. ¿Qué creía la iglesia en segundo lugar? Creía en una espera comiendo completitos. Comían, por supuesto, y ellos compartían todo lo que tenían. Porque ellos están cumpliendo u obedeciendo, recuerden los sermones pasados, el mensaje de su Señor. Permanezcan en Jerusalén y esperen la venida del Espíritu Santo. Y como nos explicaba nuestro hermano Luis, el Espíritu Santo desciende soberanamente. Pero acá hay un elemento de la responsabilidad que ellos están cumpliendo. ¿Cómo se encuentran ellos? ¿Qué están haciendo? Están unánimes, juntos, pero además están orando. Qué tremendo que lo primero que se nos dice de la iglesia primitiva no es de los excelentes sermones que se pudieron haber predicado, ¿cierto? No es de los tremendos estudios teológicos que pudieron haber tenido, de los concilios para delimitar, ¿sí?, la naturaleza de Cristo, ya sea humana, divina. No es para configurar la doctrina de la Trinidad. Lo primero que la Escritura nos dice acerca de la iglesia primitiva es que ellos están juntos y orando. Y yo me pregunto, mis hermanos, ¿es la oración una prioridad para nosotros? Y por prioridad me refiero no como aquello que hago de forma apendicular a mi vida, sino aquello que baña todas las actividades de mi vida. Que el Señor tenga de nosotros misericordia. ¿Qué es lo que hace la oración? No es un estudio ni una predicación centrada en la oración propiamente tal, pero el texto nos lleva a preguntarnos por qué orar. Se estima que en Palestina para esta época, en este sector, ¿cierto?, había entre 400.000 habitantes y algunos dicen incluso un poco más, desde 600.000 hasta 4 millones. Es difícil, ¿cierto? No teníamos el censo 2023 en esa época con preguntas que estuvieran siendo subidas en línea para saber cuántos habían allí. Pero independiente de eso, el grupo de los primeros discípulos
rondeaba entre los 120 y los 500, ¿cierto? Porque el apóstol Pablo nos dice que Cristo se le apareció a otros 500. ¿Cómo estos hombres dieron vuelta el mundo? Ellos estaban orando. ¿Recuerdan qué es lo que los apóstoles le dicen a la congregación una vez que tienen los primeros problemas? Hermanos, nosotros no nos podemos quedar cuidando las mesas y a las viudas. Elíjanse a hermanos llenos del Espíritu Santo de buen testimonio, pero nosotros nos dedicaremos ¿a qué cosa? A la oración y al estudio de la palabra. Muchas veces me he visto, para mí es mucho más sencillo leer. Es algo que yo hago bien, de forma natural, estar concentrado leyendo. Esa es mi gran fortaleza, por decirlo, en el brazo de la carne. Poder ser estudioso o disciplinado en las cosas que me gustan, no en todo, por supuesto. De modo que la oración pasa a ser el pequeño punto de inicio, pero luego me vuelvo rápidamente a aquello que yo creo que soy bueno. Pero no es la prioridad de la iglesia apostólica. O no tenía ese tenor la oración para la iglesia apostólica. La oración era el motor, porque la oración los llevaba al estado más importante del cual los discípulos y apóstoles pueden estar, que es el estado de dependencia. ¿Cuántos de ustedes han orado, Señor, quiero depender de ti? Yo oré mucho. ¿Cierto? ¿Y cómo es la respuesta del Señor? Meditábamos en esto, ¿cierto? En uno de nuestros cultos familiares. ¿Podría el Señor responder dejando o enseñándonos dependencia a través de una enfermedad? Por supuesto. ¿Ustedes han meditado lo que significa estar en silla de ruedas? Bueno, Dios quiera que no lleguemos a esos puntos de aprendizaje y entendamos antes nuestra necesidad de seguir este ejemplo profundo de la iglesia de los apóstoles. Mantener la unidad es solo posible en la medida de que estemos orando juntos. En la medida que nosotros nos separamos de la oración, no es que no hayan problemas cuando estemos orando, pero si estamos cerca del Señor en oración, los problemas que puedan surgir dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro incluso del trabajo, pueden ser solucionados con sabiduría. Que el Señor tenga de nosotros misericordia. Y fue en este contexto de la oración y de los ruegos continuos que estos discípulos escuchan de repente al apóstol Pedro ponerse en pie para solucionar un problema que había surgido en la iglesia primitiva. Volveremos al tema de la oración un poquito más abajo. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de ¿quién? De Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Aquí tenemos el epitafio, ¿cierto?, del traidor. ¿Y cuánto nos enseña el caso de Judas? ¿Cuánto de nosotros debiésemos prestar atención al comportamiento de Judas? Observen cómo el versículo 18 lo pone. Este pues, con el salario de su iniquidad. Mientras leía este texto yo pensaba en Romanos 3:23. La paga del pecado es la muerte. Hermanos, el caso de Judas nos vuelve a recordar en el contexto de la iglesia primitiva que el pecado paga. Tarde o temprano
el pecado nos alcanzará. Haciendo eco de las palabras de Jonathan Edwards, predicando cierto Deuteronomio, a su tiempo su pie resbalará. Queridos hermanos, el caso de Judas en este texto nos recuerda que el pecado tiene un salario para cada uno de nosotros. Y ese salario es la muerte. No sabemos los motivos de Judas. Desconocemos su corazón. Sabemos sí que era el hijo de perdición. Sabemos que era ladrón. A lo mejor tenía otras expectativas acerca de Cristo. ¿Quién va a saber? ¿Cierto? ¿Cuáles eran las expectativas entre el periodo intertestamentario, entre los 400 años, cierto, que están ahí entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? A lo mejor un Jesús que fuera un líder militar. Y Judas se desilusiona profundamente de este Cristo. No lo sabemos. El punto es que Judas cosechó la paga de sus pecados. El relato de Lucas nos muestra que este hecho fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Hermanos, piensen en el desprestigio que esto pudo haber significado incluso para Cristo. Si este es el Mesías prometido, ya era un problema que haya sido crucificado. Pero cuán problemático también fue que uno de los que él mismo escogió lo haya traicionado. Se supone que el Hijo de Dios conoce todas las cosas. Yo estoy pensando como a lo mejor alguno de los judíos pudo haber pensado, porque el hecho de Judas fue notorio. Y esto nos vuelve a enseñar un punto. Hermanos, los grandes problemas o disputas de la iglesia no pasan desapercibidos. Las profundas divisiones engendradas por el infantilismo, engendradas por la ignorancia, engendradas por los egos personales, no son de buen testimonio para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Ahora, Pedro nos enseña a interpretar a través de este pasaje el Antiguo Testamento. Pedro usa dos salmos que originalmente estaban en el contexto de David y su experiencia como justo y sus enemigos, pero Pedro dice, hay uno que es más justo que David. Y David, inspirado por el Espíritu Santo, no hablaba de sí mismo primariamente, sino que apuntaba al que habría de venir. Y Pedro toma el Salmo 69, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y el Salmo 109, tome otro su oficio y lo aplica ya no a los enemigos de David, sino al enemigo por excelencia para ellos de Cristo que había sido Judas. Queridos hermanos, la apostasía es algo de lo cual siempre debemos estar atentos. Evaluar continuamente nuestros corazones es un sagrado deber para cada uno de nosotros. No dejemos que nada nos termine apartando de este Cristo. Queridos hermanos, el dolor de la traición es parte incluso del ministerio, de ser cristianos. ¿Recuerdan a Pablo hablando en 2 de Tesalonicenses? Demas me ha dejado amando más a este mundo. Hermanos queridos, hermanos amados por el Señor, nosotros necesitamos desesperadamente estar alerta y continuamente vigilando nuestros corazones. Una vez que algún sentimiento se encona en nuestro corazón hacia un hermano, hacia un ministerio, a lo que sea, hay mucho peligro allí. Debemos avanzar rápido en cortar las raíces de aquello. Que el Señor use el ejemplo de Judas para cada uno de nosotros como un testimonio continuo de que se puede escuchar los mejores sermones jamás escuchados, caminar con el más santo de los hombres y aún así terminar en el infierno. Deberíamos temblar
ante la idea de un texto como este. Judas cosechó con el salario de su iniquidad el campo donde él murió. ¿Recuerdan a Abraham? Él compra, ¿cierto?, Macpela como tierra de su heredad. Él no acepta que se la regalen. Él tiene una convicción, ¿cierto?, profunda, llegar a un precio justo. Un justo, ¿cierto?, entiende que la entrada a la gloria no es gratis. Alguien pagó por nosotros nuestro Macpela. Cristo. Pero no tengan ninguna duda que si no creen en Jesucristo, ustedes están acumulando en sus propias manos el salario de su iniquidad para comprar el campo de su muerte. Y el triste recuerdo de que sea desierta su habitación. Que el Señor tenga de nosotros misericordia. Queridos hermanos, continúa el apóstol Pedro y dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Testigos de qué tenían que ser? Haber estado en todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay muchas explicaciones en los comentarios que leía, ¿cierto? Los apóstoles creen que tienen que ser 12, dicen algunos, porque efectivamente ellos son los que llevan el evangelio a las 12 tribus de Israel. Está el tema del apostolado de Pablo, ¿cierto? Se habrán equivocado los apóstoles en este pasaje en decir, bueno, traigamos nosotros a nuestro propio número 12, cuando el Señor en realidad tenía a otro 12. Son muchas las conjeturas. Pero el punto acá es que los apóstoles no toman una decisión por sí mismos. Ellos ponen requisitos objetivos. Entienden que los 12 tienen que estar. Y los requisitos objetivos son haber estado con Cristo desde el inicio de su ministerio y haberlo visto resucitado. ¿Hay apóstoles hoy en el sentido de este texto? No, porque nadie de nosotros, o ninguno de nosotros, ni del apóstol Maldonado, ni cuántos otros apóstoles, yo no conozco muchos más que él, han podido cumplir estos requisitos. La iglesia primitiva los puso y nos cuenta de dos hombres, José, llamado también Justo, qué buen sobrenombre, ¿eh? Debe haber sido una piedad ejemplar, seguramente también él. Y a Matías, y de Matías no nos dicen absolutamente nada. Y uno podría pensar, creo yo, no sé, esto es una conjetura mía, de Matías no nos dicen mucho, de José sí nos dicen algo, y tiene un buen currículum, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? El justo. Pero nosotros seguimos leyendo el versículo 24, y esta es la tercera cosa que creían, mezclada con la segunda acerca de la oración. La tercera cosa es que ellos esperaron la dirección del Señor. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones. Y ellos, yo creo que habían aprendido, ¿cierto?, por el mismo caso de Judas, que no importaba externamente cuán piadosos nos pudiésemos ver. No importa por fuera. Yo conozco algunos hermanos, buenos hermanos, ¿cierto? Yo los miro y yo digo, los chiquillos no son cristianos, desde mi perspectiva, por cómo los veo, ¿cierto? Todos tatuados de repente, con tremendas expansiones. Digo, esa es mi cultura. Yo crecí en un contexto en que eso a lo mejor no era visto como un sello de cristianismo. Pero a lo mejor son chiquillos profundamente piadosos, incluso más de lo que yo mismo, con corbata y un pantalón beige y camisa blanca,
puedo ser. Por eso la elección no puede estar motivada únicamente por si alguien cumple o no cumple los requisitos. Los apóstoles bañan esto ¿en qué cosa? En oración. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones. Y yo pienso en David, ¿cierto? ¿Qué vieron los hermanos? Leía un post de motivacional en la mañana, de un hermano de Imagen Bautista. Lo único que vieron los hermanos en David fue un pastor, pero el Señor vio un rey. Bueno el post, o sea, entretenido. Pero el punto es que el Señor pesa los corazones. Y el Señor tiene que lidiar con cada uno de nosotros respecto a tantas cosas. Nosotros a lo mejor le damos mucho valor a elementos muy externos, que no está mal necesariamente, ¿cierto? Ninguno de nosotros a lo mejor se sentiría cómodo si viniera en short a la iglesia, o con hawaiana, o no sé, hay tantas cosas culturales de repente, ¿cierto? Muy coloridos. Pero uno ve, por ejemplo, no sé, en Zambia, cómo entran los hermanos, ¿cierto? El otro día miraba al pastor Hernández Díaz López, que fue a predicar en alguna parte de Sudáfrica, el conterno, porque Hernández Díaz López es brasileño, pastor presbiteriano, ¿cierto? Muy formal, pero todos los pastores también muy formales, pero la congregación, todos vestidos con las mujeres, sobre todo, ¿cierto? Vestidos muy llamativos, de colores grandes, aplaudiendo. Culturalmente, ellos han sido apartados así. Y el Señor pesa los corazones. A lo mejor nosotros nos vamos a sentir profundamente incómodos en el cielo. Cuando veamos que de toda tribu, lengua y nación, el Señor llamó. Había un hermano que yo escuché, dijo, nosotros cuando lleguemos al cielo, vamos a poner 2 filas. Una fila va a ser de los que fuimos de la IEP. Y otra fila va a ser de los que fueron metodistas, amor. Así que vamos a estar en filas distintas. De los que fueron metodistas, porque no habían tampoco otras denominaciones para muchos de nosotros cuando estuvimos en el pentecostalismo, ¿cierto? No las conocíamos. Sabíamos que habían más hermanos, pero cómo se llamaban no teníamos idea. Menos saber qué creen, ¿cierto? Y el hermano decía, el Señor les dirá a los de la IEP, hermanos, hijos míos, ¿cómo se dice amén? Enséñenles, como antes de entrar al cielo, una especie de purgatorio. ¿Y cómo respondíamos nosotros? Amén. Como se responde, ¿cierto? ¿Cómo se dan glorias a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Como lo dan las metodistas es gloria a Dios. La dan larga. Hacen todo largo, hasta el canto de los cumpleaños. El punto es, hermanos, que muchos de nosotros quizás nos sintamos profundamente incómodos en el cielo. Porque hemos hecho a lo mejor de la religión externa nuestro principal punto. El Señor nos libre de eso. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos muestra a quién Él ha escogido. ¿Ustedes creen que el primer candidato para ser apóstoles a los gentiles hubiese sido Saulo de Tarso? Bajo ningún punto de vista. Él era el perseguidor y terminó siendo el perseguido. Termina el texto diciendo para que tome la parte de este ministerio de apostolado. Y miren, yo no quiero terminar así la historia de mi vida. De que cayó Judas. Por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Y uno pensaría que a esta altura era José el justo, pero no, fue Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Pero cómo lo hicieron? No es este el ejemplo a seguir, a echar suertes por la vida, ¿cierto? Este es la única parte ya en el Nuevo Testamento, después de aquí en adelante, Lucas lo hace quizás como elemento transitorio. Aquí viene el Espíritu Santo en Pentecostés, quien toma los hilos de la iglesia, por decirlo de algún modo. Pero acá ellos hacen caso, ¿cierto?, de Proverbios 16. La suerte viene del regazo de Jehová. Él es soberano en echar la suerte.
y lo hacen bañado en oración. Y quiero, hermanos, ir cerrando algunas cosas. En primer lugar, quiero recordarles la importancia de la unidad y la importancia de un templo es secundaria si es que en ese templo están todos divididos. Yo prefiero un aposento alto, incluso con mucha diversidad, que una catedral sin la unidad, sin la presencia del Señor en medio de ella y sin comunión. No queremos juzgar a ninguno, ¿no es cierto? Ninguna iglesia estamos en posición de juzgar a nadie. Solo es un asunto de guardar nuestras expectativas y nuestros corazones. ¿Y dónde estamos poniendo nuestros énfasis? En segundo lugar, queridos hermanos, la oración. La oración es el tema predominante, podría ser uno de los temas predominantes del libro de Hechos perfectamente. Aparece en 20 de los 28 capítulos. La oración, decía un hermano, es el termómetro y el termostato de la iglesia. Porque la temperatura espiritual, y aquí yo me siento en mis aguas como hermano pentecostal, la temperatura espiritual o sube o baja dependiendo de las oraciones del pueblo de Dios. Por eso los hermanos pentecostales no estaban equivocados cuando decían clamor en la banca y poder en el púlpito. Spurgeon lo dijo de otra forma. Spurgeon dijo, el día que la iglesia deje de orar por mí, me avisan para yo bajarme del púlpito. La responsabilidad de este culto es primariamente de quien está delante, ¿cierto? Nosotros debiésemos bañar con mucha más oración nuestro estudio, nuestra devoción, nuestro día a día. Pero ustedes no están aparte, mis hermanos. Porque en la iglesia primitiva, si bien fue Pedro quien tomó el bastión para predicar, todos estaban unánimes y orando al Señor. Entonces, el próximo domingo, cuando el sermón no salga tan bien como nosotros hubiésemos querido, ¿cierto? Y le digamos al de al lado, hoy día estuvo más o menos predicado. Empuñen sí el cuchillo en la dirección y que a lo mejor el hermano no estuvo preparándose en la semana, tuvo una semana difícil, quién sabe. Pero también, de vuelta, coloquen el bisturí sobre sus propios corazones y evalúen sus propias oraciones para decir, ¿en cuántas de ellas estuve pensando en la reunión del día del Señor? Porque yo no soy el instrumento, en el sentido que nosotros conocemos, ¿cierto? Esto es de los instrumentos nomás. No, la iglesia deliberó en conjunto con los apóstoles quién iba a ser el sucesor. Porque la iglesia misma estaba empoderada y empapada del Espíritu Santo. Hay algunos estudiosos de los avivamientos que han dicho que la historia espiritual de una misión o una iglesia está escrita en su vida de oración. ¿Saben? Solo es una anécdota. Leía a George Mueller. Él cuenta que él se propuso orar por la conversión de 5 personajes, ¿cierto? Y llevó esta oración, no me recuerdo los tiempos, pero 2 de los personajes se convirtieron después de que George Mueller murió. Los 3, el primero se convirtió, pongamos, 6 meses, el otro a los 3 meses y el otro a los 3 años. Y los últimos 2 se convirtieron una vez que Mueller había muerto. El tipo de oración de la cual habla el libro de los Hechos es una oración que persevera. Una oración que llega incluso a ser un poco inoportuna. Hermanos, nosotros somos profundamente incrédulos. Lo hemos comentado en sobremesa, ¿cierto? Con lo que hemos vivido en este tiempo.
uno conversa con hermanos y muchos, claro, vamos a estar orando, el Señor todavía puede hacer cosas y también, pero el Señor es soberano y uno, pero otro hermano es como, wow, qué triste. Pero hermanos, estamos bien, estamos orando, sí, pero chuta, está difícil, ¿cierto? Entonces, hermanos amados, una oración no tiene que durar 3 horas para hacer verdadera oración, pero sí tiene que convocar todo lo que nosotros somos. Y el Señor tenga de nosotros misericordia. Por último, queridos hermanos, aprendamos a tomar decisiones sabias como la iglesia primitiva. Esperemos la dirección del Señor. ¿Recuerdan lo que dijo Moisés? Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos muevas de acá. ¿Cuánta necesidad tenemos de esperar la dirección del Señor en tantos asuntos, no solo de extrema urgencia, sino en los más cotidianos? Yo me recuerdo de haber escuchado a más de un hermano pentecostal que le preguntaba al Señor, Señor, ¿debo comprarme esta lavadora? Y uno dice, o sea, está en oferta, es el Cyber Day. Es una clara muestra de la providencia del Señor que hay que comprarlo. Y resulta que después la lavadora engendró los más grandes problemas. ¿Recuerdan lo que le pasó a Josué con los gabaonitas? El texto es precioso porque dice, y no consultaron al Señor. Ya habían resuelto tantos problemas que ellos ya sintieron, bueno, vienen de lejos, el pan está verde, la cuestión para el líquido está rota, está enmendada, remendada. Esto lo podemos manejar nosotros. Está aquí, pues está la papa. ¿Y qué pasa? Terminan siendo engañados. Hemos sido timados. Y un pueblo que también dice, chuta, nuestros líderes no consultaron al Señor. Queridos hermanos, que tus hijos vean una profunda reverencia delante de la presencia del Señor en la toma de cada decisión. Hemos de salir este fin de semana, tú lo sabes, Señor. Hemos de ir allá, tú lo sabes, Señor. He de estudiar esto, el Señor tendrá todos los caminos preparados para cada uno de nosotros. No creo que el Señor, ¿cierto? A algunos a lo mejor les revele con profunda claridad. Yo les confieso, cuando yo estaba a punto de entrar a estudiar, abrí la Biblia y puse el dedo. Y me apareció Lucas, el médico amado. Yo por eso después se me metió en la cabeza estudiar medicina. No es la forma, porque yo no estudié medicina, claramente. Pero el punto fue que el Señor usó de tal forma el que yo no estudiara medicina, que fue lo mejor que Él pudo haber hecho por mí. Porque yo conozco que con una bata blanca hubiese sido mi perdición. Por el orgullo. A mí me ponen doctor cuando me llevan las fichas. Doctor Vaso Alto. Y siempre se lo mandan a Ilse, mira cómo me tratan. Y siempre es una lucha profunda en mi corazón. Pero trabajo en la profesión de la salud, o al menos de los rehabilitadores, en la que menos se pesca. Y a nosotros nos dice, hoy le estoy enseñando a lavarse los dientes. Sí, es importante lavarse los dientes. Pero es que a lo mejor lo podría aprender solo, capaz, pero le va a costar más. Yo sé cómo enseñar a alguien a lavarse los dientes. Oye, le trajiste cojines. Sí, tengo que posicionarle las manos porque si no van a estar hinchadas. Ah, pero lo podemos hacer con almohadas. Sí, pueden hacerlo con almohadas, pero no saben. Pero el punto es que el Señor conoce nuestros corazones y buscar su dirección en aquello que nos hará bien, aquello que nos hará mal, es algo que todos tenemos que aprender del libro de los Hechos. ¿Ustedes saben cómo eligieron para que Pablo y Bernabé fueran misioneros? Después de haber orado. ¿Ustedes saben cómo la iglesia primitiva resolvió con el concilio después de haber orado? El libro de Hechos está empañado en oración. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor tenga de ustedes y de mí misericordia
Y el último punto del cual les quiero brevemente mencionar, que me parece tremendamente importante, es que no hay grandes nombres en la iglesia primitiva. ¿Saben dónde terminó Matías? ¿Saben dónde terminó Natanael? Sabemos de Andrés, ¿cierto? La cruz de San Andrés, podríamos hablar, ¿cierto? En una X. Pero se pierden los nombres. Pero se levanta un solo nombre a través de la historia de esta pequeña manada. Y es Cristo, y crucificado y resucitado. Como George Whitefield, sea nuestra oración en esta mañana: Señor, que mi nombre muera conmigo, pero el de Cristo sea glorificado. ¿Buscas para ti gloria? No las busques. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Si quieres saber más de nosotros, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Que el Dios Uno y Trino te bendiga.